Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a cada uno del equipo y tenemos una invitada especial hoy que es Mónica. Hola, hola. Preséntate, Mónica, con el grupo. Ellos te van a ir conociendo y después van a ver el... Hola, gracias. Hola. A ver, ¿todos me ven y me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, si lo ven en la pantallita, mi nombre es Mónica Arango. Yo soy Loan Officer, Team Lead, trabajo para More Investments. Es una compañía que los headquarters están en Tampa, bien cerquita de donde está la oficina de José. Yo específicamente estoy trabajando todo lo que es hasta Orlando. Estoy en estos momentos armando un team, una sucursal de Orlando. No sé si alguno de ustedes dos sea de Orlando. Y Diana no está aquí hoy. Ok. Pero bueno, mayoritariamente atendemos todo el área de lo que es la Bahía de Tampa, hasta Orlando y próximamente Miami. El motivo de incorporarme al meeting de ustedes hoy es para hablarles sobre los préstamos. Básicamente una explicación sencilla de los préstamos más comunes y vamos a pasar por arribita a los préstamos más complicados. Ustedes espero que todos estén familiarizados con FHA, convencional, USDA y VA, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, todos sabemos que el FHA es el préstamo favorito del momento, básicamente porque dentro del caos de las tasas de interés que tenemos es el que mejor tasas de interés nos está ofreciendo. No están buenas tampoco, pero hablamos de mejor. Y es un préstamo muy flexible para los primeros compradores, para toda esta gente que tenemos con problemas de crédito, con un crédito que no tiene muy buen puntaje ni muy buena calidad. ¿Okay? Si ustedes tienen en algún momento una pregunta, interrúmpanme porque prefiero hablar de un tema y después ir avanzando y no volver atrás, básicamente. Entonces, el FHA también tiene como beneficio que tiene un bajo down payment, estamos hablando de un 3.5, y nos permite, en el orden de ayudar al cliente, llegar a una seller credit o una concesión del vendedor de hasta un 6%. ¿Qué cosa es eso? Lo que aporta el vendedor a los closing costs. ¿Okay? Es un préstamo que lo podemos hacer hasta 580 de credit score. Déjenme aclararles algo. Ningún credit score que baje de 640 es un credit score bueno. Pero hay casos que podemos hacerlos y aunque ese cliente no tenga ese excelente o buen credit score, se puede trabajar. Yo quisiera que todos pusieran sus cámaras para irme familiarizando con las caras y hacer esto un poquitico más interactivo. No me deja a mí por lo menos. A mí Belki no me deja. Ya. Entonces, estábamos hablando, Diana, bienvenida. Gracias. Un placer. Mi nombre es Mónica. Yo soy Loan Officer. Estábamos hablando hasta ahora mismo de un préstamo FHA, que es muy bueno porque es muy flexible, muy permisible. Es la mejor característica que tiene el préstamo FHA para los primeros compradores y la gente que no tiene muy buen crédito. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta del FHA? Entonces, el otro también que se usa mucho, está entre los dos préstamos más usados, es el convencional. Este préstamo es más restrictivo. Este préstamo necesitamos un buen crédito. En estos momentos, honestamente, alguien que no tenga más de 690 de crédito en un convencional es muy difícil aprobarlo por la misma restricción que tiene el convencional con la calidad del crédito, con el salario que gana la persona. O sea, nosotros a los convencionales tras bambalinas le llamamos el todos estrella, porque realmente tiene que ser un cliente de buena calidad, con buen income, buen historial de crédito, buen puntaje de crédito, ojalá buen dinero de reserva. Entonces, por eso le decimos al convencional todos estrellas, ¿ok? No es que no se haga, pero necesitamos un cliente para ese tipo de préstamo de un poquito más de calidad, ¿ok? Estamos hablando de alguien que ya está comprando su segunda propiedad o alguien que está siendo inversionista y ya esas personas están un poco más preparadas para afrontar una hipoteca.
El USDA y el VA los voy a poner juntos, no porque se parezcan, pero son los que menos hacemos. El VA es el de los veteranos, es muy específico solamente para ellos, tienen muchos beneficios de ellos. Por ejemplo, no necesitan down payment, no tienen mortgage insurance y las tasas de interés es el único préstamo que tiene las tasas de interés diferenciadas. O sea, estamos hablando que un FHA puede tener 6.8 o 7 en estos momentos y un veterano puede tener 6.2, o sea, es bien, ellos tienen muchos beneficios. El USDA es el famoso préstamo rural que está designado para las áreas rurales. El USDA es el único préstamo que tiene que cumplir los requisitos la propiedad y tiene que cumplir los requisitos el comprador. O sea, tiene dualidad de requisitos. Es un préstamo muy fácil de hacer, muy difícil de calificar. ¿Por qué es muy difícil de calificar? Acuérdense que les hablé del préstamo todos estrellas, ¿ok? Dije que el convencional tiene muchas restricciones. Bueno, el USDA tiene más restricciones que el convencional. En un convencional, por ejemplo, puedo llegar, dependiendo de las características del cliente, en una relación deuda-ingreso de hasta un 49%. El USDA no me deja bajo ningún concepto pasar de 43. ¿Qué significa eso para nosotros? El cliente va a calificar para muy poquito. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la realidad del mercado? ¿Ustedes encuentran una casa de menos de 250,000? No. ¿Verdad? Es muy difícil. Entonces, esas restricciones que tiene el préstamo USDA nos hace que el cliente no nos califique para mucho y entonces se nos vuelve muy difícil ponerlo bajo contrato porque las propiedades hoy en día, yo creo que en el único lugar que quedan todavía de menos de 250 es Newport Beach, maybe. Sí, en esa parte, Spring Hill todavía Spring Hill todavía, Holiday, pero estamos hablando de locaciones contadas, ¿ok? Sí. Entonces, estos son, como le digo yo, los 4 jinetes, los que más se usan, los que más se dicen, los que más se nombran. ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Qué vamos a hacer con todos esos clientes que no califican en esos 4 préstamos? Hay clientes que no califican en un préstamo FHA y a lo mejor ustedes han tenido clientes camioneros. Hay muchos clientes que son camioneros, que tienen muy buen ingreso, pero ¿cómo hacen los taxes los camioneros? 1099. No, y no los hacen siempre correctamente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos clientes que a lo mejor tienen buen crédito, a lo mejor tienen buen ingreso, tienen un dinerito ahorrado, pero los taxes no sustentan un préstamo? Entonces, vamos a hablar de los préstamos no QM. ¿Qué significa no QM? Significa no qualified mortgage en inglés, pero es que no sea un mortgage, es que tiene características diferentes y son préstamos más especializados para un margen o para un sector de cliente. Estos préstamos que hablamos primero, los 4 jinetes, como les digo yo, son préstamos básicos, préstamos en donde los documentos son los documentos básicos, los documentos de identidad, el W2, los taxes, el ID, el social, o sea, eso es un paquete básico. Ahora vamos al paquete especializado, al paquete personalizado. Estos préstamos no QA, que hay muchos, es donde entramos en los préstamos de los ITIN number, las personas que tienen ITIN o Tax ID, como también los llama. Es donde existen los préstamos para los empleados de 1099. Es donde existe el famoso préstamo muy conocido que se llama Bank Statements, que es a través de los estados de cuentas bancarios. Es donde están los préstamos para los inversionistas muy de moda ahora en este momento, el famoso DSCR. Perdón, ese viene siendo también como para flip and flips, para las casas de flipping. Hay una variedad de no QMs, que está el fix and flip, está el otro que es para las casas. Hay dos modalidades de fix and flip. Hay uno en donde la casa necesita un mínimo de reparación, se le hacen reparaciones cosméticas y se vende. Y hay otro que es donde la casa está destruida, desbaratada, que hay que hacerla nueva. Pero sí, los fix and flip son préstamos no QM. Ok, gracias.
Los más socorridos en estos momentos, los que más estamos usando, y aquí me voy a detener, FHA convencional, USDA, VA, digamos que son los préstamos de la izquierda, todo correcto, todo bien, todos los papeles en red. Vamos a los préstamos no QM, que son donde tenemos, por ejemplo, las personas que no declaran los taxes, las personas que no hacen bien sus taxes, siempre y cuando califiquen en una de estas categorías, ya sea por los estados de cuenta bancarios, por el 1099, o, hay uno que no lo he dicho, por el Profit and Loss. Me va a decir, Mónica, Profit and Loss, ¿cómo es esto? A ver, todo dueño de compañía, José me va a apoyar un poquitico en esto, todo dueño de compañía hace sus taxes, pero vamos a asumir que este señor, vamos a tener este personaje X, vamos a asumir que este señor, para no pagarle al IRS, no los hizo correctamente y no declaró lo que él realmente había hecho. Separemos banco del IRS. Eso es un concepto bien claro que tenemos que tener en este tipo de préstamo. El IRS es una cosa, el banco es otra. Entonces, hay un documento que se hace contablemente que se llama estado de ganancia o pérdida. Hay un préstamo muy específico que se llama así, estado de ganancia o pérdida, y que nos permite a nosotros este préstamo. Un cliente que tenga una compañía que decidió no hacer los taxes correctamente, si nos completa un estado de ganancia o pérdida del último año, lo podemos aprobar. Y me van a decir, ¿what? ¿Con eso nada más? Yes. Es un préstamo muy fácil de hacer y se basa en el estado de ganancia o pérdida. Obviamente la persona tiene que tener un crédito bueno, más de 680. No vamos a tener nunca en ningún préstamo las 3B, bueno, bonito y barato. Eso ya no existe. ¿Qué quiere decir? Que las concesiones que tengamos en un lado no las vamos a tener en otro. Vamos a tener bueno y bonito, pero no barato. O barato y bonito, pero no bueno. Pero estos préstamos y a donde los quiero llevar nos permite preaprobar a más clientes. Ahora, como está el mercado, no nos podemos quedar encasillados en el convencional y el FHA. Convencional y el FHA. Porque hay mucha gente que no está calificando. Recuerden que venimos arrastrando todo 2020, 2021 y 2022. ¿Qué pasó en esos años? El COVID. Correcto. Mucha gente perdió trabajo, mucha gente tuvo mucha inestabilidad laboral, mucha gente dejó de pagar tarjetas, todavía no se han puesto. O sea, tenemos una gran cantidad de clientes con algún tipo de problema, ya sea de trabajo, ya sea de tarjetas. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad para ustedes de aprobarte a más clientes. Mientras más clientes los aprobemos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a poder poner bajo contrato a más clientes. Lo que tenemos es que saber open mind y flexibilizar. Yo les hago mucho hincapié a los realtors que trabajan conmigo, no tengan miedo a preguntar. Y les voy a decir algo que tras bambalinas nos pasa a nosotros los loan officers. El cliente a mí no me ve. El cliente me oye por teléfono. Él no sabe quién yo soy. Él no sabe si soy buena o no. ¿Quién le da la confianza al cliente? Ustedes. ¿A quién conoce el cliente? A ustedes. ¿Cuál es la cara que ve el cliente? La de ustedes. No le dé miedo preguntar. Hay una primera entrevista que ustedes preguntas pueden hacer que son totalmente permisibles. Eso no les dé miedo. A medida que ustedes vayan avanzando y vayan aprendiendo, ustedes se van a dar cuenta que mientras más ustedes sepan del cliente, más nos ayudan a nosotros. Un ejemplo. José y yo que ya hemos trabajado juntos. La primera pregunta que yo le hago a todos los realtors cuando me refieren a un caso es, ¿qué sabes del cliente? Háblame del cliente. Esa información, no, ella es una madre soltera, que no sé, toda esa información que ustedes crean que es banal, nos sirve a nosotros para ubicarnos, para saber cómo vamos a approach ese cliente, cuáles son las mejores preguntas o la manera de colectar cierta información que necesito, dependiendo del feedback que tengamos ustedes, los realtors. ¿Ustedes todos los que están aquí son de Tampa? No. Diana, ¿tú eres de dónde? ¿De Orlando? Bueno, sí, allá vivo, en Orlando. Ok.
pero vengo a Tampa muy seguido. ¿Vas a Tampa seguido? Sí. Ok. Podemos dejar para dentro de un tiempo, podemos hacer una reunión en la oficina. Hay un PowerPoint que nosotros hacemos más en detalle, en donde prácticamente es como un training para ustedes. Yo no quiero que ustedes sean loan officer, pero yo quiero que ustedes tengan las herramientas y el conocimiento para poder definir, como decimos en buen cubano, por dónde van los tiros con el cliente. Por ejemplo, una de las preguntas básicas que yo le digo a los realtors, o yo le pregunto, ¿tú sabes en qué trabaja? No, no le pregunté. Ok. Entonces, a veces cuando yo llamo a esa persona, esa es la primera pregunta, ¿tienes trabajo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No, ahora no estoy trabajando. ¿Qué pasa de inmediato con ese cliente? ¿Califica o no califica? No, ahora te puedo hacer una pregunta con Dígame. respecto a eso. Ok, por ejemplo, un cliente que no trabaja, pero recibe una cantidad del disability que tiene por Workers' Compensation. Eso es un trabajo. ¿Eso es qué? Eso es un trabajo. A ver, no es que sea un trabajo como tal, porque el cliente no va a un lugar a trabajar 8 horas, pero toda persona que reciba retiro, SSI, que es como se llama, social o una pensión, eso es un ingreso fijo. Disability, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, ahora, hay una diferencia muy grande a cuando una persona tuvo un accidente laboral y está en leave, short or long term disability, por el trabajo. A ese sí no tenemos nada que hacer. Pero cuando una persona sí ya, porque la edad, porque lleva muchos años, porque tuvo un accidente hace muchos años y ya está con un SSI, ese sí es como su ingreso. Pero una persona, por ejemplo, una gente joven, que le diga, no, yo llevo 3 meses sin trabajar, lamentablemente ese cliente no califica. Por eso es tan importante esas primeras preguntas, esa entrevista, qué es lo que tú haces, qué tiempo llevas trabajando, es una pregunta muy importante, porque hay dos cosas que mezclamos, parecen lo mismo, pero no lo son. Una cosa es el trabajo que tiene la persona ahora y otra cosa es historial laboral. Por ejemplo, venezolanos, cubanos, hay mucha migración ahora nueva. Entonces nos encontramos a veces clientes que nos dicen, no, yo tengo trabajo, yo estoy trabajando. Y cuando le vamos a preguntar para cumplir los requisitos básicos de 2 años de historia laboral, esa persona no lleva 2 años trabajando. Entonces, ese tipo de entrevistas es las que yo les estoy diciendo que ustedes deben hacer un poquito más de hincapié. Conozcan al cliente, les reitero, la cara que ve el cliente es la de ustedes, la mía no. Entonces, cuando ustedes refieren a un cliente, yo necesito ese background de información para yo approach mejor al cliente. Es muy importante, créanme, es muy importante. No hay manera de... Les voy a compartir en esta semana como un guión para que lo tengan como referencia. No se vayan a poner a leerlo cuando vayan a un cliente y a leerlo, no. Pero que tengan de referencia las preguntas básicas que se le hace a un cliente cuando llega. Yo siempre digo, lo primero que hago con un cliente es sentarlo aquí frente a mí y conversar con ellos, conocerlo, explicarle el proceso, primero para conocerlo y después para saber qué le vamos a ofrecer. Eso es cierto. Yo le voy a enviar algo en esta semana. Dame un segundo porque tengo que buscar una cosa para enseñar. Sí. Esto, como yo les digo, no va a ser, es como una guía que ustedes van a tener para cuando estén con un cliente puedan más o menos saber qué le van a preguntar, las preguntas básicas por lo menos. Miren, a ver, ¿lo ven ahí? Sí. Sí. Ok, esta es la compañía para la que yo trabajo, se llama More Investments. Y esto es un pequeño brochure, digámoslo así, de todos los préstamos que nosotros tenemos. Como ustedes ven, son casi 5
5 páginas de préstamo. Entonces, si después, José, me puedes mandar los emails de ellos, yo esta información se la puedo enviar a sus emails. En cada uno de estos, o sea, independientemente cuando ustedes vayan a la oficina van a recibir uno, van a recibir esto, que es como una carpeta en donde está esto de los préstamos adentro y hay flyers de cuáles son los documentos que le tengo que pedir al cliente, por ejemplo. A ver si lo ven aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son los documentos que le tienen que pedir al cliente? Y también van a tener algunos préstamos que trabajamos. Este específicamente es el famoso préstamo de ganancia o pérdida que yo les estaba hablando hace un ratico. Debemos, me parece a mí, que hacer un meeting face to face, y ese training del que les estoy hablando, que ustedes van a poder fotografiar, porque es como un PowerPoint, de todas las características principales de los préstamos que tenemos, para que a ustedes les permita ampliar más su cartera de cliente. Básicamente eso es en lo que nosotros los ayudamos a ustedes. O sea, open mind, tengo todo esto, vamos a ver tu cliente en cuál encaja. Ahora, yo sé que cuando... Dígame. Sí. Te estaba hablando de los años de trabajo, que serían 2. ¿Hay algún tipo de cliente que pueda calificar con, por ejemplo, con menos tiempo de trabajo, 1 año? Como estaba diciendo, de los que entran nuevos, que tengan permiso de trabajo, pero no llegan a 2 años, quizás tienen 1. A ver, te voy a dar las 2 versiones. Un préstamo tradicional, estamos hablando FHA convencional, USDA, VA, no existe sin 2 años de historial laboral. Punto. Ahora, préstamos alternativos en el cual no tengo que usar el income de la persona, sí podemos ver esa posibilidad. El que tengo ahora es el DSCR. A la misma vez te obliga a hacer un préstamo de inversión con un 20% de down payment. Yo sé por qué tú estás haciendo la pregunta. Las redes sociales yo las adoro, pero en la misma medida que las adoro, las odio. Hay mucho ruido en las redes sociales de préstamos que no existen. Que no existen. ¿Ok? Entonces, recuerden que las personas a veces nos dicen, oye, mi primo compró y no le dijeron, no tuvo que dar nada, 0 pesos. ¿Se puede comprar con 0 pesos? Sí, se puede comprar con 0 pesos. Pero son los casos menores. ¿Y qué es lo que tiene que existir? Un down payment assistance para que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, si alguna persona que tenga menos de 1 año de historial laboral compró, no es por un préstamo regular y lo más probable que haya tenido que dar entre un 20 y un 30% de down payment. Menos de 1 año, menos de 2 años. ¿Cómo? Te acabo de decir menos de 1 año. Sería menos de 2 años, ¿verdad? Menos de 1 año. Si tú tienes a alguien que compró menos de 1 año, eso no es un préstamo tradicional. Y si tiene más de 1 año, por ejemplo, 1 año y 3 meses. Tiene que tener 2 años, a no ser que quiera comprar con un 20% de down payment. Si tú tienes esa persona que tiene para dar el 20% de down payment, eso va para un préstamo no tradicional. Pero una persona trabajadora, normal, digamos, clase media, que quiera comprar una casa de una manera tradicional, tiene que tener 2 años de historial laboral. Y cuando te hablo 2 años, no son 1 año y 10 meses, son 2 años. Y 2 años con declaración de impuestos. Correcto. O 24 meses de pago statement. ¿No? Tiene que ser de 1. ¿Cómo? De un trabajo. No, Repite. no te escucho, Juan Manuel. Digo, puede ser 2 años. Puede ser 2 años entre, por ejemplo, entre 2 trabajos, o tiene que ser 2 años de un trabajo. No, puede cambiar de trabajo. Uno como banco no le puede negar la posibilidad a nadie de que mejore de trabajo. Ahora, hay un red flag interno de los bancos que cuando la persona en 1 año ha cambiado 3 veces de trabajo, eso da inestabilidad. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Sí.
Tengo un cliente hace no mucho que cambió 7 veces en 2 años. Siempre esto es casuístico. Cada caso hay que verlo uno por uno. Y no crean ustedes que, es decir, los underwriters y todas estas personas miran muchos detalles. No es que quieren dar el préstamo, pero también quieren que todo se haga bien. Entonces, van a ver, si esta persona cambió 4 veces de trabajo, pero fue alguien que comenzó aquí, se superó y cambió de trabajo, se superó y cambió de trabajo, y le dieron una oportunidad nueva y cambió de trabajo, y se ve la historia que fue algo bueno para él, eso es bueno, él va a seguir superándose. Eso es sencillamente lo que estamos viendo, es que hay una persona con una garantía de que va a poder asumir una hipoteca responsablemente. Pero si es una persona que es inestable en el trabajo, es un riesgo yo darle un préstamo a alguien que mañana se quede sin trabajo, porque hoy está aquí, mañana está allá. ¿Y qué pasa con ese préstamo que yo hice? Se va a perder. Correcto, correcto. Es así como funciona. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo otra ahí, no sé si tiene que ver directamente ahora mismo. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha que todo el mundo está hablando, los demás no hablan. Sí, es que no sé qué le pasa el teléfono, que se está yendo bajito y no sé. Por ejemplo, me preguntaron si se financia, si se puede financiar los mobile home. Sí. Tenemos financiamiento para mobile home y manufactured home. Tienen que ser después del 1976. O sea, si tienes un mobile home o un manufactured home de 1975, no va a ser financiado. Todo financiamiento es una propiedad de mobile home, manufactured home, que sea construido después de 1976. Y puede Y eso estar en un también, lote pero eso sí privado califican con o de FHA y renta. todo, ¿no? Repite, Juan Manuel, dame un segundo, José. Digo, eso sí califican con los 4 préstamos de FHA y eso califica A ver, todo. el préstamo del mobile home o manufactured home no es un préstamo diferente. Es el mismo préstamo. Se puede hasta comprar con un préstamo de bank statement. No importa. ¿Me sigues? Sí, sí. Lo único que en el caso de los mobile home y los manufactured home, la propiedad va a tener requisitos. Se parece mucho a la dualidad que tiene el USDA, que tiene que cumplir requisitos el comprador y la propiedad. Más o menos va por ahí. Lo que pasa es que con los mobile home y los manufactured home hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? Le tenemos que decir al cliente que en una propiedad normal tenemos una inspección, ¿verdad? En los mobile home y manufactured home podemos tener hasta 5 inspecciones. Y me van a decir, ¿cómo? Sí. Hay una inspección de ingeniería, está la inspección regular, la misma que hacemos en todas las casas. Si tiene septic tank, tiene que tener una inspección aparte para el septic tank. Está la inspección de la chapilla y hay otra que les juro por Dios que en este momento no me acuerdo, pero pueden ser de 4 a 5. Entonces, si en una casa regular tenemos una inspección que cuesta aproximadamente unos 500 pesos, 300 a 500 pesos, dependiendo de la zona, tenemos que decirle a ese cliente, hey, tienes que tener un presupuesto porque son de 4 a 5 inspecciones y más o menos estamos hablando entre $1,800 y $2,000 para inspecciones. ¿Ok? Eso es una cosa diferente que hay que tener en cuenta con los mobile home y manufactured home. Lo otro que hay que tener en cuenta con el mobile home y manufactured home, no pueden estar en un parque, tienen que ser dueños del terreno. ¿Por qué? Porque el que está en el parque, ¿quién es el dueño del terreno? El dueño del terreno, el parque. Correcto. Entonces, un banco no va a financiar un mobile home o manufactured home que no tenga su propio terreno. No, no lo va a hacer, no lo hace. Ya, ok, perfecto. ¿Ok? Y si no se me molesta, José, otra preguntita. No, yo lo que pasa, ahorita voy a hablar sobre eso mismo, sobre la propiedad, el terreno, donde estaba el móvil. Mira lo que estaba diciendo ahorita. Pero no, ya, Mónica lo aclaró perfecto. Dime, José. Dime, Juan. Sí, es con respecto a que también me preguntaron, porque eso,
las ayudas que dan, por ejemplo, para down payment, o sea, los programas que hay, si un ejemplo, vamos a suponer que alguien clasifique para $15,000 de ayuda, no sé, un número hipotético. Eso es, cuando dicen ayuda, ¿es solamente para down payment o sirve para las dos cosas, down payment y los cierres? Vamos a dividir las ayudas en dos. ¿Ok? A todos le llamamos Down Payment Assistance, pero existen los Down Payment Assistance que solamente son para el down payment. ¿Ok? O sea, ya sea 3.5 o 5% es solamente para el down payment. Muchas de las ayudas que están ligadas o conectadas a los counties tienen esta característica. Pero yo les voy a desarmar un poco eso, porque hay que tener mucho cuidado con el cliente que califica la ayuda. Yo sé que por naturaleza humana lo queremos todo gratis. Eso estamos claros, ¿verdad? Todo lo que nos den, pero es que eso no es gratis. Tiene tres problemas la ayuda. Número 1, lo tienes que devolver para atrás. Número 2, la tasa de interés es diferenciada. Y número 3, tienes una penalidad. Entonces, el cliente tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Yo me tomo mi tiempo y les explico por qué. Dentro de 2 años o 3 años, ese cliente tiene 80% de probabilidades para entrar en un foreclosure. Les voy a decir sencillito por qué. Ahora mismo las tasas de interés, ¿a cómo están? Me escucharon decir al principio que están un desastre. Entonces, si esas personas tienen una tasa de interés diferenciada, la tasa de interés diferenciada no es para abajo, es para arriba. Entonces estamos hablando de una persona que por lo general es una clase media baja, trabajador, que gana poco, porque los límites de income son pocos para esos down payment. Quiere decir que es una persona que gana $38,000, $40,000 al año. Es una persona de ingresos limitados. Con una tasa de interés tan alta, ¿qué ustedes creen que va a pasar después de los primeros 2 años de esa propiedad? Esa persona tiene grandes probabilidades de perder la propiedad, de entrar en un foreclosure o de vender la casa, pero de no poder disfrutar la propiedad. Cuando yo empecé, y les voy a hablar un poco ya personal, cuando yo empecé a hacer loan officer, yo comencé como loan assistant. Cuando yo empecé a hacer loan officer, en el 2016 a 2018 hubo un boom también de down payment assistant. O sea, esto no es nuevo. ¿Ok? Mucha gente compró con down payment assistant. El 2020, ¿qué ustedes creen que fueron mis mayores clientes? La gente saliéndose de los down payment assistance. En el 2020, ¿cuánto estábamos en tasa de interés? 2.5. ¿Ustedes saben cuánto tenían esa gente de tasa de interés desde 2018? 6.5, 7.5. Duro, ¿verdad? Entonces, hay que enseñarles la perspectiva. Hey, fulanito, te van a dar $10,000 y tú vas a estar pagando ¿cuántas veces esos $1,000 en esa tasa de interés? Hay que educar al cliente. Si el cliente aún así lo quiere hacer, ni modo, se hace. Pero mostrémosle la verdad al cliente. Porque yo estoy segura que si yo te digo a ti, Juan Manuel, yo te voy a dar $10,000, pero te voy a cobrar 9% de tasa de interés, ¿cuántas veces tú vas a pagar esos $1,000? Y además, el gobierno tiene un interés en tu propiedad. ¿Tú quieres que el gobierno tenga un interés en tu propiedad? Estoy segura que no. Entonces, les repito, aún así, si tú lo quieres hacer, yo tengo que hacerlo. Es tu decisión, pero ya estás. O sea, tú 2 años después no me vas a llamar a mí, me vas a decir, Mónica, me metiste en un lío. No, 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 yo te expliqué, yo te dije cuáles eran las consecuencias y tú aún así lo quisiste hacer. Ahora, vamos al segundo grupo de Down Payment Assistance, que nada más que hay un préstamo para eso. El Home Time Hero Program. ¿Están familiarizados con el Home Time Hero Program? No. Ahora viene un cambio grandísimo con el Home Time Hero Program. El mejor Down Payment Assistant que han inventado es el Home Time Hero Program. Ahora mismo le voy a decir el ahora y el después. Ahora es el préstamo famoso para los heroes, los médicos, las enfermeras, los firefighters, los policías, los militares. Ahora, ese préstamo otorga ahora en este momento un 5% para lo que tú quieras, down payment o closing costs, y con un límite de $25,000. ¿Ok? Pero tiene restricciones de 50 profesiones en estos momentos.
A partir del 1 de julio ya no va a tener restricciones de profesiones y va a subir 5%, pero hasta $35,000. Entonces, todas esas personas que tienen trabajo o ya sean self-employed y que trabajen para compañías que estén radicadas en Florida, van a poder ser beneficiarios del Home Time Hero. ¿Por qué digo cuál es el mejor? Primero, no cobra interés sobre ese segundo préstamo y la tasa de interés tiene un cap. O sea, no es todo lo que se quiera poner. Entonces, no es tan abusivo, digámoslo así. Tengo una pregunta. Sí. El Home Time Hero yo sé que es para muchas profesiones. De hecho, yo soy acupunturista y sé que entro en eso, ¿no? Pero ahora, ¿eso sirve para una casa de inversión? No. Tiene No, que ok. ser primer comprador Ok, y tiene que ser primary residence. ok. Tienes que tener más de 640 de credit score. ¿Ok? Tienes que tener 2 años de historial laboral. Si eres W2, tienes que tener una verificación de empleo de más de 35 horas a la semana. Y si eres self-employed, tienes que trabajar para una compañía radicada en Florida. Muy importante. Radicada en Florida. Pregunta, para esos que son del 1099, ¿tiene que tener también un periodo de tiempo o solamente va por el bank statement? 2 años. 2 O años. dependiendo, ¿tú me estás hablando del Florida Home Time Hero? Sí. Ok, para el Florida Home Time Hero tiene características especiales. Si tú eres 1099 vas a ser calificable a partir del 1 de julio. Tienes que tener más de 640 de crédito. Tienes que ser 1099 por 2 años consecutivos. Te van a pedir los 1099 de esos 2 años. Y tienes que trabajar para una compañía radicada en Florida. Lo he dicho 3 veces porque es súper, súper importante. Tiene que ser una compañía que tenga una sede radicada en Florida, un brick and mortar, que es como se llama eso, en Florida. Si tu compañía, el brick and mortar, está en Texas, no calificas. No, la compañía está aquí en la Gilboro y abajo. Ok. Entonces ese cliente se puede calificar. Ok. A Gracias. partir del 1 de julio, ¿qué va a pasar? Ustedes se imaginan que el 1 de julio la avalancha de aplicaciones que va a entrar es gigante, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es preparando a todos esos clientes, calificando a todos esos clientes, porque el 1 de julio va a haber una avalancha, literal. ¿Y qué va a pasar con el mercado? Va a subir de nuevo. Correcto. Las Va a propiedades subir no de van nuevo. a A bajar, bajarse como van a viene. subir. Correcto. Entonces tenemos que estar preparados para todas esas negociaciones. Y en este de los giros me dijo que el interés sube, pero puede subir como variable, pero no tanto. Cap, se llama eso en inglés, o sea, está limitado. De ese límite no puede subir. Por eso le digo que es el mejor. Ahora mismo el límite ese más o menos hasta que... Ahora estamos viendo un 6.5. Yo creo que va a subir un poquitico y esto vamos a hablar ahora un poco de la actualidad del mercado. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. No es que predicamos el futuro, pero tenemos que estar conscientes de lo que está pasando porque eso impacta al cliente. Ahora mismo, el último reporte de empleos que salió, estaban previendo que se iban a incrementar 190,000 empleos y se incrementó casi 300,000. ¿Qué significa eso? El mercado del trabajo sigue siendo muy fuerte. Entonces, ahora viene una reunión de la Fed, no se sabe lo que va a pasar, hay mucha especulación. Ojalá que no vuelvan a subir las tasas de interés porque no sé a dónde vamos a llegar. Yo les voy ahora mismo a decir que una persona comprando hoy una casa primaria por un préstamo convencional está en 744 de credit score, un crédito excelente, en 7.625 de interés pagando $6,000 de puntos. Eso está durísimo. Muchísimo. Ni hablemos de un investment home.
Porque un investment home estamos en más de 7.8 pagando $9,000 de punto. O sea, realmente la situación está difícil. Por eso es que ahora hay muchos clientes, hay una avalancha de FHA, porque es la única manera que a la persona de a pie, como decimos nosotros, lo podemos preaprobar, porque nos deja ir a un límite mayor de endeudamiento y la tasa de interés todavía está en 6.8, entre 6.5 y 6.8. El convencional entonces está por encima de 7 ahora. El convencional siempre ha sido un préstamo que corre en tasas de interés más caro que el FHA. ¿Ok? Eso es algo a tener en cuenta históricamente de siempre, eso no es de ahora. El FHA corre primero y el convencional corre detrás. O sea, perdón, es VA, pero bueno, VA es un préstamo tan específico porque es para veteranos que no me gusta ni compararlo, en realidad. Pero bueno, vamos a comparar FHA y convencional. FHA corre primero y convencional corre debajo. Por lo general, la diferencia entre uno y otro puede ser de 0.5 a 1 punto en tasa de interés. ¿Qué cosa? Eso yo no me voy a adelantar por si lo tienen. ¿Cómo tener una idea de un cliente y las tasas de interés? Yo les explico a todos, a mis clientes, a los realtos, esta historia que les voy a hacer se las hago a todo el mundo. ¿De qué países son ustedes, Diana? Yo soy de México. Juan Manuel. Cuba. De Cuba. Ok, Belkis. Cuba. ¿Dónde? Cuba. Cuba también, ok. Pero bueno, en todos los países de Latinoamérica del Caribe tenemos los milkshakes, ¿verdad? Los batidos, milkshake, malteada, como le llamen. Literalmente, una tasa de interés para un cliente es como hacer un batido. Tú pones el hielo, tú pones la fruta, tú pones la leche, tú pones el azúcar, lo mezclas todo. Así mismo lo hacemos nosotros. Ponemos el income, ponemos el crédito, ponemos el nivel de endeudamiento y ponemos los ahorros. Lo mezclamos todo y esa es la tasa de interés. Nunca hay una tasa de interés igual, aunque tengas un cliente súper parecido, porque hay un aspecto de un cliente que no lo tiene el otro. Es algo muy individual. Puede ser que a 2 clientes le toque la misma, por supuesto, pero es tan personalizado que yo no te puedo decir, por ejemplo, muchos clientes me preguntan, ¿cuál es la tasa de interés que me toca? Bueno, cuando yo revise todos los papeles, cuando yo revise su caso, yo le puedo dar un aproximado de la tasa de interés que le toca. ¿Y por qué un aproximado? Porque la tasa de interés que le toca a ese cliente no se sabe hasta que no cae bajo contrato y se somete el file al banco. Esa tasa de interés que está corriendo en ese momento es el que va a coger él. Nosotros a la hora de preaprobar damos una aproximado, damos una evaluación. Como una preaprobación es un aproximado, un estimado. ¿Qué pasa? Tenemos clientes que se han demorado mucho en caer bajo contrato. Y entonces de la preaprobación hay que irla actualizando. Y si han tenido un caso de eso, ¿qué pasa con esa preaprobación? ¿Lo han tenido? Cambia, baja, por lo general baja. Mientras ese cliente está buscando casa y la tasa de interés sigue subiendo, esa preaprobación, si el cliente se demora mucho, en las actualizaciones puede ir bajando. Porque la tasa de interés al incrementa, consume cantidad de préstamo. Si tú empezaste con un 6.5 y ahora estás en un 7.5, ¿qué pasa con este espacio? Hay que ajustarlo, ¿verdad? Entonces, ese espacio se ajusta bajando el monto de la calificación. Para que ustedes tengan una idea un poquito de a veces por qué los loan officers, cuando damos un preaprobado, nunca vamos a un límite. Nunca, digamos, ponemos el préstamo a ese límite porque hay muchos factores que nosotros no controlamos y tenemos que, si ustedes se demoran un mes y medio en encontrar una propiedad, que puede pasar perfectamente con un cliente, lo que no puede pasar es que José venga de aquí un mes y medio con un preaprobado y yo le diga, ahora no califica. Entonces, las preaprobaciones de nosotros nunca están en los límites, están en términos conservadores. Es así como se hace. Por eso a veces ustedes llevan a un cliente a un loan officer y se lo aprueba por una cantidad
y después se mueven del loan officer y el loan officer lo aprueba por otra cantidad, dependiendo de cómo ese loan officer se sienta cómodo o cuán conservador sea. Exacto. Y otra cosa que tienen que tener siempre presente es, por ejemplo, supongo que tenemos una carta, una preaprobación hoy. Pasaron, no sé, 10 días, vieron una propiedad, al cliente le gustó, le van a hacer una oferta. Yo le sugiero, Mónica sabe, Mónica, esta es la dirección de la casa que vamos a meter en contrato. Por favor, verifica si podemos, si él califica para comprar esta casa. ¿Por qué? Porque cada propiedad tiene también características especiales. Y Mónica la consulta y dice, José, no te metas con esa casa que no va a poderla comprar. Eso ya tú no pierdes tu tiempo. ¿Me entiendes? Y es una cosa que es puntual. Y eso es con cada uno de los clientes y con cada una de las propiedades que queremos meter en contrato. Porque ustedes no hacen nada con hacer todo el esfuerzo de meter una casa en un contrato, negocian con el realtor, negocian con el dueño, el que está comprando, mira que esto, y cuando tienen un contrato ya listo, que ya lo tienes firmado por todo el mundo, que ganaste todo, Mónica te dice, pero él no califica para esta casa. ¿Se pueden imaginar qué desaire para ti, para tu cliente, para todo el mundo? Entonces, eso es algo que siempre tienen que tener presente. Sí, eso es buen tip, José. A mí, por ejemplo, yo con ninguno de los realtos, todos trabajan así. No me molesta. Prefiero que lo hagan porque es preferible resolver un problema a tiempo que, como estaba explicando José, entrar bajo contrato y hay muchos factores que inciden en esto, sobre todo los taxes. Lo que más impacta a este problema son los taxes de la propiedad. Puedes encontrar propiedades de $380,000 que tengan $3,000 de taxes, pero te puedes encontrar la misma propiedad de $380,000 con las mismas características con $6,000 de taxes. Entonces, y el seguro. Exactamente. Tiene seguro de inundación. Correcto. Si está en una asociación, todas esas cosas influyen. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Hay 3 cosas que ustedes siempre tienen que partir de ello. Un comprador de casa tiene que tener 3 cosas. ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. Lo primero, Tienen trabajo. Los taxes. los taxes, el ingreso. Digo taxes porque los taxes van a enseñar el ingreso que tiene esa persona. Cuando digo taxes puede ser también bank statement o, como dijo ahorita Mónica, un profit and loss va a demostrar que tienen ingreso. Lo segundo, ¿qué es lo que es? Empleo. Crédito. 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 Una persona sin crédito no va a poder comprar una casa, o si la va a comprar va a necesitar pagar puntos y va a tener menos acceso. Y lo tercero que tiene que tener, ¿qué es lo que es? Ahorros. Todas las personas que van a comprar una casa no puede pensar que lo va a coger todo así, regalado. No, tiene que ahorrar y tener que en el proceso de la compra se ahorre de ese dinero, no se coja todo porque se consiguió que van a hacer concesiones del comprador, del vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ese dinero le va a quedar, pero tiene que entender de que tiene que tener dinero ahorrado para poder comprar una casa. Y esas 3 cosas siempre van a ser la misma para todos los clientes. No importa lo que vaya a comprar, la cantidad que vaya a comprar, no importa la cantidad que esté calificado. Siempre tiene que tener esas 3 cosas. Ingresos, crédito que califique y dinero ahorrado. Olvídense. Con eso van a tener un cliente preparado. Sí, eso es correcto. Y lo otro, hay clientes que no están listos ahora. Hay clientes que se demoran años. Y ustedes se deben mantener en contacto con esos clientes. Si cierran, si compran, y ustedes tienen que garantizar que lo hagan con ustedes. Yo he preparado clientes por varios años y le he hecho contarse por eso y lo he enseñado y lo he educado con paciencia un día. Y ahí están amigos míos, son amigos míos hoy. Trabajé con ellos mucho tiempo hasta que por fin compraron su casa. Correcto, sí, así es como se hace. El follow-up es muy importante
Cualquier cliente. Yo tengo una máxima. Todo cliente califica. Todos los clientes califican. Puede ser que no califiquen ahora, pero eventualmente van a calificar. Obviamente, el cliente tiene que poner de su parte. Si tú le dices a un cliente, esto es lo que tienes que hacer, y tú ves que el cliente no hace absolutamente nada, yo sí te digo, déjalo. Porque si el mismo cliente no se quiere ayudar, no hay nadie que pueda hacer nada por él. Es cierto. ¿Ok? Pero el cliente que está willing a trabajar y el cliente que está willing a mejorar, no lo suelten de la mano, porque ese cliente va a terminar comprando en 1 año, en 2, pero va a comprar. Y el problema que tiene hoy no es él lo puede superar y no es el mismo que va a tener mañana. Y si aprende a superar esos obstáculos, créeme que va a comprar, como dice Mónica, mañana o pasado mañana. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta para entonces yo retirarme de la reunión? No, ya, tú eres el centro, Mónica, hoy la reunión era para ti. Cuando tú te vayas de aquí, ya todo. No, vamos a coordinar algo, vamos a coordinar un día en la oficina para darles el training del que les estoy hablando. Después, José, envíame los emails de ellos. Hay una campaña de email que yo hago. ¿Qué cosa es una campaña de email? Una vez a la semana. Todos los préstamos nuevos, todos los tips, todas las cosas nuevas que van saliendo, yo se los mando al email. Si ustedes tienen una pregunta, oye, Mónica, ese correo que me enviaste, por ejemplo, hoy salió uno de DSCR y varios realtos me llamaron. Ese correo que me enviaste, cuéntame cómo funciona, cómo es esto, cómo es lo otro. Pero les sirve a ustedes de una forma mantenerse actualizados con los préstamos que están corriendo, las modificaciones a los préstamos y esas cosas. Y entonces quedamos pendientes, que lo voy a anotar aquí, de la reunión en la oficina. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, un placer haber podido estar con ustedes. Un gusto haberlos conocido. Una última que se me Dígame. Al principio poniéndome los audífonos, se le tenía la huella y no escuché bien. El FHA y el convencional, ¿cuánto es el mínimo de crédito? Ok, para FHA, 580. Ahora, déjame aclararte algo. Tengo un programa específico para FHA que puedo hacer hasta 500 de credit score. Pero ese cliente tiene que tener un súper buen income, un súper ahorro, y el único problema que puede tener es el de crédito. Porque le van a cobrar un montón de puntos, le van a cobrar un montón de fee, va a tener que venir a la mesa mínimo con el 10%, tiene que tener dinero y tiene que tener una historial laboral súper buena. Pero el mínimo de FHA, 580 con un 3.5% de down payment. El convencional no puedo ir más bajo de 620 y es un 5% de down payment. En estos momentos no hacemos nada con un 620 o un convencional, ni un 640 ni un 660. Te digo, para aprobar un cliente por convencional ahora tiene que tener mínimo más de 690 de crédito. El convencional está duro ahora, duro, muy duro. Hace un tiempo atrás se cogía convencional hasta con 3% de down payment. Pues ya eso saca. Hay un convencional 3% de down payment, el límite, la característica que tiene. Hay dos convencionales, uno de un 1% de down payment y uno de un 3% de down payment. ¿Cuál es el problema con esos dos tipos de préstamos? El annual median income, y familiarícense con esta sigla, annual median income de cada condado. Para calificar a esos préstamos tienes que tener menos del 80% del annual median income. ¿Ok? Y entonces entramos a la dicotomía de qué vamos a hacer con un cliente que califica para 180,000. No le encontramos casa. Por eso esos préstamos ya casi no se usan. Se mueven, claro. Existen, se pueden hacer, puedes calificar al cliente. ¿Qué casa le vamos a buscar? Porque ni mobile home ya casi quedan de 180,000. Así mismo. No, en serio. Ni mobile home casi quedan ya de 180,000. Todo lo que es Hillsborough County, todo lo que es partes ya de Polk County, ni en Plant City. Plant City antes era
muy prolífero en mobile home. Ya no se encuentra un mobile home económico en Plant City. Y las casas de Plant City se han disparado todas a más de 300.000. Y era una zona económica. Leyland era una zona económica hace un año atrás. Busquen una casa en Leyland de menos de En Day City, ahí arriba, están en la media, está en $300,000. La media, tú te puedes imaginar. Leyland era una zona bastante económica. Búsquenme una casa de 250.000 en Leyland. No existe. Nosotros podemos trabajar en toda esa área, ¿no? Lakeland. Tú puedes Sí. trabajar en la Florida completa. Completa. Pero no te lo recomiendo. Tú puedes trabajar en toda la Florida. Sí. Una vez yo quise vender una casa en Miami. Haciéndome loco, yo sí. Un amigo mío que quería una casa en Miami. Di 4 viajes a Miami, me pasé el día entero diciendo casa y al fin no sabía nada de lo que estaba enseñando. Y dije, va, más nunca yo hago esto. No, no. Conozcan su área, conozcan su local y vendan ahí. Para que ustedes vean que bien. Ahí hay casa y hay compradores. ¿No? Correcto. Yo pregunto, ¿ya hicieron todas sus tarjetas, sus 1,000 tarjetas? ¿La hicieron? Becky, No. yo sé que tú hiciste. Becky, Yo no. ¿ya partiste las 1,000 tarjetas? Ya, lo que me queda es un nada. ¿Y no te ha llamado nadie? Eso me extraña. Ah, Si tú repartes 1,000 tarjetas, que se la de hacer la mano, así, toma. la repartí, la puse en WhatsApp, la puse en Facebook, la puse en todos Mira, lados. voy a enseñarte algo. ¿Sabes qué es esto? Lo de la puerta. Correcto. Eso está En bueno. español, un Está lado, bueno. en inglés. ¿Ok? Nosotros, yo voy puerta a puerta. Yo voy puerta a puerta. Ya, está bueno eso. Eso, cuando tú lo haces, no hay manera que no vire para atrás. Eso vira. Alguien vira para atrás. Claro. Ya. ¿Y eso dónde lo hacen? Eso en Vistaprint. Lo pueden mandar a ya. hacer. Ok, Sí. En Vistaprint lo pueden mandar a hacer. ok. Una otra pregunta, muchachos, que Mónica tiene ya consumimos 2 Sí, horas. bueno, yo tengo una pregunta otra vez. Dígame. Ok, esta persona que tiene disability, que tiene un ingreso Ajá. y también es veterano, ¿es posible un préstamo? Porque Sí. no tiene empleo, ¿verdad? Pero es veterano. A ver, si es veterano o ya está retirado, O sea, es veterano y tiene una situación de workers' compensation, o sea, tiene una disability porque no puede trabajar. Hace años. Ok. Sí, él puede aplicar un préstamo. Hay que ver cuál es el nivel de ingresos que él tiene. Él debe, la mayoría, debe recibir una pensión de veteranos y su disability. O sea, debería tener esos 2 ingresos. Es algo que se puede trabajar dependiendo, obviamente, del monto de sus ingresos. Sí, Pero y por sí ejemplo, puede calificar. sí, por ejemplo, o sea, él quiere algo en el campo, ¿no? Pero entonces ya no se utilizaría el USAID, ¿no? No, No, USDA, no. Él debería comprar bajo veterano. veterano, ok. Él no tiene casa. O sea, no, ok. Ellos tienen que buscar, los veteranos tienen que buscar 2 formularios que se llaman el DD-214. ¿Ok? Muy importante. Que es cómo fue hecho el veterano el discharge. Todas las personas que sirven le hacen un discharge y puede ser honorable o no honorable. Entonces, ese DD-214 va a desglosar cómo fue hecho discharge. Y lo otro que él necesita es la carta de veterano, en donde le dice el % a que él puede, no todos los veteranos pueden comprar al mismo %. Okay. Pero son documentos fáciles, no es nada del otro mundo, la mayoría los tiene. Pero sí, habría que ver los ingresos que él tiene y sí puede comprar perfectamente. Obvio, tiene que tener crédito, no puede tener un crédito desbaratado. Con crédito desbaratado no compra nadie, sea lo que sea el ingreso que tenga.
Ok, Entonces, eso es algo que tenemos que mantener en mente. gracias. No, por nada, un placer. Entonces, bueno, los voy dejando. Un placer. José, mándame los emails para incorporarlos a ellos, a la campaña de Gracias, Mónica. email. No, gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Gracias. Queremos trabajar juntos, si Dios Sí. quiere. Bye. Bueno, muchachos, gracias a todos por participar. Si les quedan dudas, yo les envío